Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a analizar ahora un video que me mandaron. No lo voy a poder poner a tocar por derechos de autor y luego les voy a explicar por qué, pero lo podemos ver de esta manera. Se supone que es en una parte en Alaska. Tomaron un video, las estrellas, la Osa Mayor, y sale un objeto de una de las estrellas. Me voy a ir acercando. Sigue el objeto, llega a otra estrella, da un giro. Parece que hasta agarra la atracción gravitacional de la estrella, gira y se va a la otra estrella que está acá. Y ahí termina el video. En ese punto. ¿Ok? Vamos a ponerlo hacia atrás. Hace esto. Regresa. Ok. Ahí sale. Va hacia adelante. Gira alrededor de una estrella. Y luego llega a la otra estrella. Ok, este es nuestro video a analizar. Primero, pues hay que buscar que sea la ubicación. Hay que ver que todo esto esté en el lugar correcto, que las estrellas estén en posición. Vamos a seguir el objeto más de cerca. Y vamos a ver los movimientos que tiene. Aquí, por ejemplo, parece que agarra la fuerza de atracción gravitacional de la estrella y gira. Y de hecho, tendrá que la mitad de tamaño una estrella, más o menos, de esta estrella. Vamos hacia arriba. Sigue, 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 sigue. Nos acercamos. Ahí ya no se nos pierde. Vamos hacia adelante, se sigue saliendo de cuadro. Y ahí está. Ahí es cuando llega. Y justo en ese momento llega y desaparece. Y solo se queda la estrella. ¿Ok? Bueno, el video dura 1 minuto aproximadamente. Más o menos tarda 30 segundos en llegar aquí. Y luego gira y otros 30 segundos. Y llega a este punto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero la posición para ver si esto es posible. Y después hablamos un poquito de conceptos. Vamos a analizar ahora los datos duros, los datos que no a muchos les gusta ver, pero son muy interesantes y son esenciales para comprender qué es lo que está pasando en este video. Estamos en el programa de Stellarium y lo que vamos a ver son las estrellas. En este caso, me ubiqué en Fairbanks, en Norteamérica, en Alaska. Ahí se puede ver. Y ahorita es la 1 de la tarde. Nos vamos a ir. Aquí tengo la hora aproximada según la posición. Me parece que fue a la 1:55 de la mañana. Y vamos a ver si en esta posición, porque dice que fue en Alaska, se ve la osa polar. Y como podemos ver, pues creo que algunos ya la ubicaron. Los voy a ayudar un poco. Ahí se ven las uniones. Esta es la osa polar. Y si no la notan bien, vamos a... Esta es la osa polar. Entonces, aquí tenemos los árboles de referencia. Y aquí tenemos las estrellas en cuestión que estamos buscando. Vamos a compararla con una imagen. Con esta imagen. Voy a quitar los elementos que tengo aquí. Voy a quitar esto. Y vamos a dejarla así. Y vamos a poner la otra imagen de referencia. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y aquí están. Entonces parece que sí está coincidiendo la posición de lo que buscamos. Entonces aquí están las estrellas que estamos buscando. Bueno, ahora ya que sabemos que coinciden, vamos a analizar un poco esto. Esto es muy importante porque estas tres estrellas son las que nos incumben. Según el video,
el objeto sale de esta estrella, da giro en esta estrella y se va hacia esta estrella y aquí se esconde. Ok. Para eso tiene que ser primero como la mitad del tamaño de una estrella. Vamos a ver las distancias que tienen las estrellas. Por ejemplo, la primera de donde sale el objeto. Esta estrella está aquí, dice, a una distancia de 83 años luz de la Tierra. Hay que recordar que las estrellas no las estamos viendo en tiempo real. De acuerdo a la distancia, es lo que tardan los fotones que emitieron en llegar a nuestro planeta y nosotros las podamos ver. Estas estrellas que estamos viendo son del pasado. Merak, o sí, creo que se llama Merak. Esta estrella está a 79 años luz. Vamos a 79.74, vamos a redondearla a 80 años luz. Y esta estrella, Dubhe, está a una distancia de 123 años luz de distancia a la Tierra. Es decir, para que entiendan, la luz que vemos de esta estrella Dubhe salió en el año 1899 y llegó a la Tierra su luz en el año 2022. Merak, que tiene 80 años luz, salió en el año sus fotones de luz en 1942 y apenas este año llegaron a la Tierra. Y esta, Vegda, salió su luz en el año de 1939 y apenas está llegando su luz a la Tierra. Lo que estamos viendo cuando vemos las estrellas es una máquina del tiempo. No podemos ver las estrellas en tiempo real, solo las vemos como eran en el pasado. Entonces su luz tardó, en este caso, 123 años en llegar a la Tierra y en este caso 83 años. Vamos a suponer que el objeto realmente salió de esta estrella, de Vegda. Y vamos a suponer que para que llegara a la luz en el año 2022 salió en el año 1939. Entonces vamos a suponer que viajó en un minuto de Vegda a Merak y a Dubhe. Entonces en un minuto hizo todo este viaje astral, de estrella a estrella, en el tiempo del objeto. Pero ¿qué pasaría si sale de Vegda en 1939? Su luz tardaría en llegar, ya lo vimos, 83 años. Pero al llegar a Merak, esa luz, siendo 1939, tardaría en llegar a la Tierra, ¿cuánto? 80 años. Es decir, cuando llegue aquí, su luz no hubiera llegado en el 2022 a la Tierra. Hubiera llegado en el 2019. O sea, 3 años atrás. Pero cuando viaje de Merak a Dubhe, llegando aquí, hay que recordar que está a 123 años luz, está más atrás. Cuando llegue a este punto, su luz nos llegará en el año 2062. Entonces, primero veríamos la luz en Merak, luego en Vegda y luego en Dubhe. Y no tengo idea cómo se vería eso, pero pasarían hasta el 2062 para poder ver todo el efecto óptico de algo volando a esa velocidad, porque saliendo aquí su luz va a llegar a la velocidad de la luz. La luz no va a romper las leyes de la física. Aunque sea un cuerpo extraño que vaya a una velocidad que no existe y que ya traspase las leyes de la física y de la energía, vamos a suponer que lo hace, pero su luz que emita van a seguir siendo fotones y van a llegar a la Tierra a la velocidad de la luz. O sea, va a tener retraso. Entonces, al llegar a Merak, su luz nos va a llegar antes que en Vegda. Y en Dubhe nos va a llegar mucho después porque está más lejos. Entonces la luz de aquí, suponiendo que todo en tiempo real para él sería en 1939 cuando sale y llega en un minuto acá. Aunque sea un minuto en 1939 de nosotros, que haga este movimiento, la luz de aquí va a llegar en el 2022, la luz de aquí va a llegar en el 2019 y la luz de aquí va a llegar en el 2062. Espero se entienda, yo más o menos así lo comprendo. Si estoy mal, pues, y si hay algún astrofísico que quiera corregirme, con gusto aceptaría
su explicación y lo entendería, pero realmente eso es lo que me da a entender por las distancias. Espero no equivocarme, pero esa es la realidad. Y no creo que un objeto pueda viajar esta distancia, que pueden ser tal vez de aquí a acá 50 años luz en 30 segundos y de aquí a acá 30 años luz en otros 30 segundos. Se me hace pues imposible. Estos no son ovnis, por cierto, son satélites que están volando aquí en el programa y nos atraviesan. Y bueno, vamos a seguir adelante. Espero hayan entendido esto. Es un poquito difícil de comprender porque no nada más estamos viendo distancias, estamos viendo el tiempo, eh, espacio-tiempo, que realmente al ver hacia arriba, hacia el universo, entre más lejos sean las estrellas, más tiempo pasó. Por eso, cuando están buscando civilizaciones en las estrellas más profundas del universo y dicen, ah, no se ve nada, pues están viendo civilizaciones de hace millones de años luz, entonces no hay civilizaciones. Tal vez ahorita haya esferas de Dyson, como les dicen, alrededor de los soles, o tal vez haya, no sé, cientos de civilizaciones alrededor de nosotros y no las veamos porque estamos incapacitados físicamente para ver el presente del universo. Solo podemos ver el pasado, no podemos ver el presente, no tenemos la capacidad para ver el presente. Y ese es uno de nuestros grandes problemas. Siempre niegan la existencia de la vida porque no podemos ver lo que hay en este momento. Entonces tenemos el velo del tiempo que siempre nos cubre. Eso es algo muy importante de entender. Bueno, vamos a seguir con el análisis. Bien, nuevamente estamos con el video y ahorita les voy a mostrar por qué creo lo que creo. No creo que esto esté a la distancia y no creo que se mueva a esas velocidades y pase por las estrellas. Ya les expliqué por qué. Las estrellas no están lineales ni son luciérnagas pegadas en un techo que podamos pasar de un punto a otro. De hecho, tenemos que atravesar la distancia y el tiempo. Entonces, ahí está el video. Vamos a mostrarles esto. El video, el origen fue puesto en esta página, Viral Video Lab. Es una página que hace videos virales y tiene varios videos. Aquí pueden ver el video que subió, lo subió hace 4 semanas. Es este que me mandaron. Y tiene diferentes videos con la misma índole. Son videos con efectos visuales, efectos digitales. Y bueno, la página no tiene problema, no tiene problemas de eso porque no está buscando ella vender realidad, vende videos virales, pone videos virales y los puede hacer por computadora y no tiene ningún problema. La gente es la que dice o los hace reales o los hace falsos, ¿no? Bueno, esta es la idea con esto y vamos a agarrar un video que subió hace unos días. Este lo subió una semana antes y este lo subió una semana después. Este video que está aquí. En uno nos muestra la que ya vimos y en otro nos muestra el Starlink. Dice que son los satélites de Starlink. Ok, parecen diferentes escenarios, pero en realidad no son diferentes escenarios. Déjenme, si se dan cuenta ustedes, el escenario es el mismo, nada más cambian las estrellas. Pero él lo giró para que se viera como si estuviera en otro lugar y cambió las estrellas. Voy a volverlo a girar. Es más, lo voy a poner uno sobre otro para que se entienda lo que les estoy explicando. Vamos a agarrar este y lo vamos a encimar aquí arriba. A ver si lo encuentro bien. Un aproximado. Y así podemos ajustarlo y ajustar la escala para que embone. Y ahí debería estar embonando. Casi lo tenemos embonado. Ahí está. Ok, estamos embonando en el cuadro 56. Esto fue
fortuito donde lo puse, pero ya nos dimos cuenta que es el mismo paisaje. Entonces tenemos un mismo paisaje con diferentes elementos y diferentes estrellas. Yo diría, pues no, las estrellas no coinciden, pero esto me lleva a pensar que esto no es un video, que es una imagen que se le hizo una animación y se está moviendo. ¿Por qué digo eso? Porque hay un punto que lo delata. Este punto negro, todos sabemos que no hay estrellas negras. Ese es un defecto en la imagen y como la movió, se mueve con las estrellas. Bueno, pueden decir, no, eso es un ovni que está flotando y está viendo cómo pasa el otro ovni a la distancia. Pues no. ¿Por qué les digo que no? Porque también lo tiene en este video. Cambió las estrellas, pero no cambió el punto negro. No sé si lo vieron. Ahí está. Ahí está nuestro punto negro. Y vamos a buscar un punto donde coincidan ambos. ¿En qué número lo estábamos poniendo? En 50 y tantos, ¿no? Ahí está nuestro punto negro de un lado y del otro. ¿Sí los alcanzan a ver? De una imagen y de otra imagen. Ahí coinciden. Ahí se mueve un poco porque está poniendo diferentes... Hasta el sonido se escuchó. Bueno, en realidad, simplemente utilizó una imagen para hacer ambas animaciones y esta pues la giró y la puso una semana después. Son estrellas totalmente diferentes y está poniendo esta animación y esta animación. ¿Por qué digo que son animaciones? Bueno, ahorita vamos a mostrarles un poquito. Voy a poner en pausa. Por último, les voy a mostrar más ejemplos de la página de Viral Video Lab para que entiendan mi punto. Son animaciones por computadora. Aquí podemos ver un objeto que es exactamente igual al que usa y lo estrella con la luna y explota un pedazo y luego lo desaparece de una manera extraña. La nube, que si hiciera esto, pues esto duraría horas en eliminarse de acuerdo a la masa y la cantidad de energía que proyecta y la cantidad de escombros, esto no desaparecería así. Entonces esto no es un efecto muy bueno. Aquí puso los Starlinks volando abajo de las nubes. Extrañamente, ya están en la atmósfera baja. Animación por computadora, Starlinks. Entonces, a mi parecer, estos también es animación por computadora. O simplemente bolitas blancas que puso en una imagen y la movió. Y este era el que se veía más convincente cuando lo vi. Dije, ah, no, estos se parecen a los ovnis de Guadalajara. Pero no, de repente les pone fuego y humo muy digital y ya, se pierde la magia. Y estos dos de abajo, pues es nuestro video que hizo pasando de una estrella a otra, dando la vuelta y luego siguiendo a la otra estrella. Y tenemos el video gemelo de este lado, que lo que hace es, vamos a girarlo, tiene la misma intensidad de luz, cambió las estrellas, dejó la manchita que ya les había comentado de este lado y de este lado. Entonces eso nos indica que es una mancha en la foto, no es un ovni que está en ese lugar, fijo en el cielo en diferentes etapas. Y bueno, eso me da a entender que todo es un trabajo digital. De hecho, todos son con animación o efectos digitales. Y esto es lo que hace el autor y está bien porque ese es su canal, hace videos virales. La lástima que la gente se crea los videos y piense que son reales. Pero bueno, para eso estamos aquí, para que la gente se dé cuenta que es real y que no, y pues, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Bueno,
Espero les haya gustado todo y nos vemos pronto. Cuídense. Hasta luego.